Muchas gracias. Ahí entró otro saludo muy lindo desde Gualañé. Nos están viendo. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Desde la región del Maule. Así que muchas bendiciones. Ella me desea bendiciones para mí, pero usted es muy bendecida en el Señor, nuestra pastora Daniela y Marcia Aravena también. Cariños. Ella también está ahí conectada. Y qué bueno, porque estamos comenzando ahora con una semana en que nos vamos a encontrar, vamos a estudiar, vamos a poder estar aprendiendo un poquito más acerca de qué, acerca del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver algunos versos, vamos a ir estudiando. ¿Qué les parece? Que vayamos aprendiendo. Ahora, el Espíritu Santo es una parte muy importante en nuestras vidas. Nosotros a veces en nuestro diario vivir nos olvidamos un poquito del Espíritu Santo y no le damos el espacio que Él necesita tener. De hecho, la Biblia habla de que cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes al Señor en tu vida, entonces tú abres tu corazón, ¿cierto? Y el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu. Nosotros lo decimos de una manera muy poética, así, abro mi corazón al Señor, pero en realidad lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu, en el espíritu del hombre, y allí el espíritu del hombre es hecho totalmente y absolutamente nuevo. O sea, es una nueva creación. De hecho, hay unas traducciones que le dice una nueva criatura, un ser que nunca antes ha existido. ¿Cierto? ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, como los reyes, sacerdotes, profetas. Pero no todos tenían ese privilegio, podríamos decirlo así, de tener una comunión tan íntima con el Espíritu Santo. Además, ocurría otra cosa, que si, por ejemplo, alguien no hacía las cosas bien delante del Señor, entonces el Espíritu Santo podía ser quitado. ¿Ok? Entonces, como que sí, como que no, como que ahí, y a veces no nos damos cuenta el privilegio que tenemos hoy como creyentes, que el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, viene a morar en nuestro espíritu, lo hace totalmente nuevo, nos sella, y de esto vamos a estar hablando toda la semana, ¿cierto? Nos sella y nos hace una nueva creación y Él viene a habitar en nosotros, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso es! Entonces, Él vive dentro de nosotros, Él está con nosotros, en nosotros, y queremos saber un poquito más de Él, porque a veces, bueno, sí, vino, está en nuestro espíritu, nos está, ¿cierto? Nos selló, esa es la garantía de lo que va a suceder con nosotros cuando ya nuestro cuerpo ya no esté vivo, pero ¿qué más? ¿Qué otra faceta? ¿Qué más pasa con el Espíritu Santo? Bueno, vamos a estar entonces estudiando acerca del Espíritu Santo. Y lo primero que debemos saber, que el Espíritu Santo no es una fuerza, tampoco es una influencia, es una persona. Y esa persona pertenece a la Trinidad, a lo que Dios es, ¿cierto? Y también vamos a hablar un poquito más de eso en la semana. Vamos a hablar por qué creemos en la Trinidad, a pesar de que en la Biblia no existe la palabra Trinidad. A veces alguien ha tenido alguna discusión allí doctrinal con alguien, sí, pero que no existe la palabra Trinidad. Y tú le dices, claro, no existe, pero no porque no aparezca la palabra Trinidad, no significa que están estas tres personas que componen en una unidad a Dios. Sí están nombrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí están allí, ¿cierto?, en las Escrituras, y sí también habla de que ellos son una unidad y Dios. ¿Por qué? Porque solamente para resumir muy breve, Jesús dice, quien ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Y luego Jesús dice, y yo voy a enviar a uno igual a mí, del mismo tipo, de la misma clase, a vivir ya no solamente con ustedes, sino que en ustedes. Entonces ahí los tres están unidos y los hace uno.
Eso es uno de los versos, algunos de los versos que podemos ocupar para eso. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza solamente. A veces nosotros lo conocemos como, claro, porque a veces percibimos su presencia que se hace manifiesta, que no significa que no esté siempre, sino que en ese momento se hace manifiesta y decimos, oh, el Espíritu Santo, ¿qué es eso? Algunas personas dicen, es que no entiendo lo que es, pero sé que hay algo. Claro. Y ese es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que a veces se manifiesta de manera exterior, ¿ya? Así que es una persona y vamos a estudiar que tiene las mismas características de una persona. Por eso se le llama una persona. O sea, una persona tiene, para ser llamada persona, entonces tiene ciertas características y el Espíritu Santo también las cumple. Y nosotros vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Para ir conociéndolo, vamos a ver algunos de los nombres del Espíritu Santo que recibe a través de las Escrituras, ¿ya? Y vamos a comenzar con Hechos. No, ese es muy conflictivo, se me van a enredar. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Y vamos a ver, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, tenemos ahí una gran verdad. En Efesios dice que nosotros al oír la palabra de verdad, que cuál es la palabra de verdad y la explica inmediatamente, el evangelio de vuestra salvación, o sea, que el evangelio que salva, el evangelio que nos salvó, esa es la palabra de verdad, no hay otra, ¿cierto? Y habiendo creído en él, o sea, en el evangelio, y en la persona del evangelio, ¿cierto? De la persona de la cual habla el evangelio, que es Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. ¿Qué significa cuando algo está sellado? No sé si usted alguna vez, cuando yo tuve mis niños pequeños, teníamos que a veces cuando salíamos comprar estos alimentos que vienen en unos frascos de vidrio y que tienen una tapita metálica. Y cuando tú los compras, esos frasquitos que todavía existen, tú tienes que fijarte que la tapita no tenga aire, ¿ya? Porque entonces no está sellada. Pero cuando tú le vas a dar la comida al bebé y vas a calentar esa comida para el bebé, tú tomas la rosca, la mueves un poquito y hace toc, ¿cierto? Se levanta, ploc. Y ahí en ese momento perdió el sello, ¿ya? Entonces tú lo abres ahí, tú calientas esa comidita, normalmente lo hacíamos a baño María, la calentábamos y se la dábamos al bebé. Ahora, no vamos a entrar a la discusión si la comida era buena o era mala, ok, ya, tiene mucho aditivo, no tiene aditivo y todas esas cosas, no vamos a hablar. Pero todos alguna vez le hemos dado uno de esos frascos a nuestros hijos porque estábamos en un lugar que no podíamos preparar comida. Entonces, le quitaste el sello. ¿Qué significa quitar el sello? Que cuando estaba sellada, sí, los colados, cuando estaba sellado, no podía entrar nada de afuera, ningún microorganismo, ni tampoco algo grande que tú pudieses ver, ¿cierto? Sino que se mantenía ahí, estaba apartado, sellado. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te sella. ¿Qué sella de ti? El Espíritu. Ya nada entra ni nada sale. Eso pasaba con los colados. Y cuando tú movías la tapita, ¡plac!, ¿cierto? Entonces dejabas que los agentes externos entraran. Lo que la palabra está diciendo aquí, que el Espíritu Santo, cuando vino a morar en nosotros, entonces el Espíritu Santo nos selló. Está sellado. Nos hizo todo de nuevo adentro, plum, se cerró. Y ya no hay nada que pueda contaminar esto que fue dado. Esta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dos obras. Una es el nuevo nacimiento. Una de ellas es el nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué? Y es cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en un creyente. El Espíritu Santo viene a morar
dentro de nosotros. Entonces, eso sucede, no hay contaminación con lo de afuera. Hace algunos años atrás había una doctrina que estaba dando vuelta que decía que la razón por la que muchos cristianos pecaban era porque viene el Espíritu Santo a morar en tu espíritu, pero todavía quedan como resabios o queda algunas suciedades, lo vamos a decir así, de la antigua naturaleza de la iniquidad del hombre. Entonces esa es la razón por la cual las personas pecan, los creyentes pecan. Déjenme decirles algo, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Eso dice la Escritura. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo entra al espíritu del hombre, lo hace totalmente nuevo. O sea, no queda nada de la antigua naturaleza, nada de lo que había antes. Entonces usted se va a preguntar, entonces, ¿por qué pecamos? Porque yo podría decir, los pecadores, ¿ya? Todos hemos pecado después de ser salvos. ¿Por qué nos pasan? ¿Por qué nos pasa eso? Nos pasa eso porque no hemos renovado nuestro entendimiento, y al renovar tu entendimiento, tú aprendes a llevar en sacrificio vivo a tu cuerpo. Entonces, al principio y durante todo el proceso de nuestra vida, todos los años de nuestra vida como creyentes, estamos siempre tratando con nuestra mente no renovada, y así tomamos sujeción de nuestro cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo, las cosas que nuestro cuerpo estaba acostumbrado a hacer. Entonces, al principio no la teníamos tan renovada cuando recién nacimos de nuevo, y a veces pecábamos más seguido. Ahora que ya llevamos un tiempo en el Señor, eso espero que todos nosotros nos haya pasado, que llevamos un tiempo mayor en el Señor, hemos ido aprendiendo, hemos renovado nuestro entendimiento, entonces ya no caemos tan fácilmente, lo voy a decir así, tan fácilmente en las cosas que caíamos antes o que acostumbrábamos a hacer. Porque muchas veces el pecado tiene que ver con malas costumbres que hemos adquirido durante el tiempo. Entonces, hasta cuando la Biblia nos mostró que era pecado, ahí nos dimos cuenta, muchos de nosotros, que lo que hacíamos estaba mal. ¿Ok? Pero gracias a Dios que Dios no esperó que fuéramos perfectos para ser salvos y para que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros, sino que ¿cuál es el único requisito para ser salvo? Fe en el Hijo. Fe en el Hijo. Hemos creído en el sacrificio y en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él viene a morar en nosotros. Y de adentro ahora hacia afuera se empieza a producir el cambio. De adentro hacia afuera. Por eso la renovación de la mente a veces, y se usa la palabra metamorfosis en Romanos 12, ¿cierto? Y esa palabra para cambiar nuestra antigua forma de pensar, se usa esa palabra metamorfosis. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que le pasa a una mariposa. Si usted quiere decir que usted era un gusano antes de conocer al Señor, sí lo era. Era un feo gusano. Pero ahora usted no puede decir. Una mariposa que ya tiene sus alitas, que ya tiene sus colores, que ya pasó por el proceso de la metamorfosis, ya no es un gusano. No sé si alguna vez usted vio con sus hijos una película que se llamaba Bichos, me parece, y que había un gusanito que se tenía que transformar en mariposa. Entonces, y le gustaba comer mucho, porque ustedes saben que los gusanitos, antes de transformarse en mariposa, las que tienen plantas saben de eso, porque se comen todo lo que pillan, ¿cierto? Ese tipo de gusanos, entonces se devoran todo porque tienen mucha hambre, y el gusanito ahí en la historia esta de los niños, se comía todo, tenía mucha hambre, y de repente tiene que formarse un capullo, ¿cierto? Pero lo más chistoso de la película, por eso es una película, porque así no sucede, es que sale el mismo gusanito, pero con unas alitas chiquititas así. Entonces él dice, ya soy una mariposa, soy una linda mariposa, dice, ¿cierto? En español dice, mariposa, mariposa. Pero tiene unas alitas chiquitas, pero él sigue siendo gusano. Eso no nos sucede a nosotros.
nosotros somos transformados, somos metamorfaseados, somos transformados de adentro hacia afuera. Primero, nuestro espíritu. Luego tratamos con nuestra mente. Y una vez que comenzamos a entender todo el maravilloso evangelio, entonces, ¡pum!, ¿cierto? Nos transformamos. ¿En qué hemos sido transformados? En nuevas criaturas. Y empezamos a entender lo que somos y empezamos a caminar en lo que somos. Si fuéramos mariposas, a volar en lo que somos, ¿cierto? A usar las cosas que Dios nos ha dado que antes no teníamos acceso. ¿Por qué? Porque no había forma. Pero ahora en el Señor, gracias al maravilloso Espíritu Santo y la obra del nuevo nacimiento, entonces Él nos ayuda desde adentro hacia afuera. Y lo maravilloso de esto que dice en Efesios 1:13, como lo leímos recién, es que somos sellados. Estamos sellados. Entonces, no podemos abrir el sello, mirar que hay adentro y cerrar de nuevo y pensar que esto va a quedar así. No sé si a usted le pasó alguna vez con los colados, que abrió un colado, lo probó, las mamás hacíamos eso, ¿cierto? Lo probó, no me gusta tanto, lo voy a cerrar. Y abre otro y el otro se lo da al bebé y después va a ver el colado que había abierto y la tapa mostraba signos de oxidación de la comida que había tocado la tapa. ¿Por qué? Porque ya se había abierto el sello. Entonces el oxígeno es el que oxida, ¿cierto? Entonces se empieza a oxidar la comida que había allí. No sucede eso en el Señor, tal cosa que es como, ok, naciste de nuevo, pecaste, se abre el sello, sale el Espíritu Santo, pediste perdón, entonces el Espíritu Santo se mete de nuevo, se pone el sello otra vez. No, es algo que sucede una vez en tu vida. Una vez en tu vida. Tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo entró a tu espíritu, limpió todo, hizo todo de nuevo, todo ahí, ¡pum!, sellado. Y ya no se abre más. Entonces esa es nuestra garantía para lo que viene más adelante. ¿Qué es lo que viene más adelante? Vamos a estar cara a cara con Él, ¿cierto? Nuestra salvación, esa es la garantía de nuestra salvación, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que hizo esta tremenda obra en nosotros. Vamos a ver si alcanzamos otro verso. Veamos si alcanzamos otro verso. En Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, hagamos un alto ahí. ¿Qué produce el espíritu de esclavitud en nosotros? Temor. Eso es lo que produce el espíritu de esclavitud en nosotros. Cuando nosotros vivimos nuestra vida guiados y basados en el temor, es porque nuestra mente no ha sido renovada y no hemos entendido que ya no somos esclavos del temor, que ya no vivimos conforme al miedo, que el miedo ya no tiene las riendas de nuestra vida, que nuestra vida, las riendas se las hemos entregado al Señor a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque ahí mismo en Romanos 8:15, arriba, no me va a creer, pero está el 14, está el verso 14, ¿cierto? ¿Y qué dice el verso 14? Que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo también es nuestra guía, el Espíritu de Dios es nuestra guía. Pero aquí está diciendo que ya no somos esclavos, ya no estamos ahí sometidos. El esclavo no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que el amo le dice. Nosotros hemos sido hechos libres, por eso tenemos libre albedrío. Somos libres, podemos decidir
Ahora hemos decidido nosotros, así como lo dice Pablo en alguna, como comienza alguna de sus epístolas, hemos decidido someternos como si fuésemos esclavos al Señor. Pero Dios no tiene esclavos, tiene hijos. Hijos que deciden. Y nosotros, como hijos, hemos decidido someternos a Él. Rendir nuestras vidas a Él. Eso es lo que hemos hecho. De eso habla Pablo, ¿cierto? Ser un esclavo por amor. O sea, que no es que estás allí y que tienes que obedecer porque tienes que obedecer y tienes que obedecer. No, es porque tú te has rendido a Él. Es algo voluntario, ¿ya? Pero Dios tiene hijos. Sí, nos servimos y podemos llamarnos siervos los unos con los otros. Podemos servirnos de manera horizontal, pero hacia Dios somos hijos. Horizontalmente somos siervos. ¿Por qué? Porque el que ama, ¿qué hace? Prefiere a su hermano antes que a sí mismo. Y le servimos por amor. La Biblia dice que nosotros que estamos, en este caso, en mi posición de pastor, ¿cierto? En mi posición de pastor yo estoy para servir. Y el más grande es el que sirve más, si quieres decirlo así. El que tiene una mayor responsabilidad es el que más sirve. No vinimos a ser servidos, sino que vinimos a servir. Y estamos dispuestos para servir en toda ocasión. Siempre, siempre, siempre es así. Cuando una persona ha entendido que es un hijo amado, no necesita una chapita, un título o cualquier cosa, siempre va a servir. Siempre en su corazón va a querer demostrar ese amor a otros de manera horizontal, ¿cierto? Porque el amor a Dios nos hace servir a nuestros pares. Sean creyentes o no sean creyentes. Porque a veces decimos, sí, solamente a los creyentes. Y ahí hacemos diferencia. No, mira, a ver, que nadie me escuche. Solamente escúchenme ustedes, ¿ok? Solamente voy a servir o voy a amar y voy a servir a los que me caen bien. A los que yo estoy de acuerdo con ellos. No voy a servir a los otros. No, nosotros servimos a todos. Amamos al Señor. El Señor vino y nos sirvió a todos. Él vino, dice la Escritura, dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Sí, pero no era porque el mundo estaba esperando al Hijo y nos estábamos portando súper bien. No, estábamos sumidos en nuestros pecados. Estábamos mal. No estábamos bien. Estábamos mal. Y a pesar de que estábamos mal y que no éramos del agrado de nadie, por decir así, porque nuestras ropas, como dice la Escritura, ¿cierto? La Escritura habla de cuando tu vida no es de manera correcta, dice que tus vestiduras están sucias. Por eso que cuando vienes al Señor se hablan de las vestiduras de justicia, ¿ok? Que son vestiduras limpias. Nuestras vestiduras estaban sucias. ¿Por qué? Por el pecado. Y no había forma de que nosotros pudiésemos cambiar eso. Él vino cuando no lo merecíamos. Un creyente puede amar aun cuando no lo merezcan. Un creyente ama a pesar de todo. Ahora, está bien, hay gente que la tienes que amar de lejos, sí, pero lo amas. ¿Qué significa que lo amas? Que no hablas mal de esa persona, que no tienes rencor con esa persona, sino que tu corazón está sano. Está sano. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo nos selló, ¿cierto? Y ahora tenemos que el Espíritu Santo dice que ya no somos esclavos del espíritu de esclavitud. Para seguir leyendo, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Qué privilegio el nuestro
porque nosotros sanguíneamente, muchos de nosotros, no teníamos espacio para tener alguna conexión con el linaje que Dios había dado, el linaje en la tierra. Pero dice que somos adoptados. Entonces, algunos conocen mi historia. Cuando yo nací, al poco tiempo mi papá me abandonó, mi mamá quedó solita conmigo y luego mi mamá se casó y mi papá, al cual yo le digo papá, ¿cierto? Que me crió, que vamos a celebrar, ¿cierto? Este fin de semana a los papás, él me adoptó. La adopción se hace por amor. De tal manera el Señor nos amó, que a través del sacrificio de su Hijo, Él nos adoptó para sí. Entonces Jesús dejó de ser el unigénito, el único Hijo, el único, y pasó a ser el primogénito, el primero de muchos. Y ahí estoy yo, en los muchos. Ahí está usted también, en los muchos. El primero de muchos. Eso es el primogénito. Entonces, el Señor nos adoptó. Dice que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción, es el que nos permite entrar en la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, con toda propiedad, podemos llamarnos hijos de Dios. Porque en Juan dice, Él nos dio la potestad, o sea, el poder de ser llamados hijos de Dios. El poder de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos solamente una creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición es poder tener esta familia divina! Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros y nosotros también somos parte de esa familia, la familia de Dios. Por eso la Biblia, hay tanto que podríamos decir ahí, por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía ya no es una ciudadanía normal, tenemos una ciudadanía celestial, pertenecemos a otra familia. Entonces, no importa lo que pasó en tu casa, no importa si tu papá está o no está, tienes un tremendo papá en Dios. Tienes ahí alguien que te cuida, que siempre está pendiente de ti, que sabe de ti, que te conoce hasta lo más íntimo en tu corazón. Es tu papá Dios, ¿cierto? Tu Padre Celestial. ¡Qué bendición poder llamar a Dios Padre! ¡Qué bendición conocer ese amor que a veces había sido esquivo para algunas personas, sobre todo en nuestra sociedad actual, ¿cierto? A veces es esquivo conocer ese amor de Padre que es incondicional para nosotros. Entonces, sigamos avanzando un poquito. ¿Les parece? Leímos Efesios 1:13, ahora leímos Romanos 8:15. He hecho mención a otros versos, pero bueno. Y ahora vamos a Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Dice así. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué está diciendo aquí este verso? Que el Espíritu que anunciaba al Cristo desde la antigüedad, que el Espíritu que anunciaba lo que el Cristo iba a padecer, su nacimiento, el por qué iba a venir, lo que Él iba a hacer, lo que Él iba a conseguir, era el Espíritu de Dios. Pero aquí en este verso le llama el Espíritu de Cristo porque está anunciando al que había de venir, porque está anunciando al Mesías, porque está anunciando al Salvador, al sacrificio redentor
Ese es nuestro Señor. Y ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que anuncia al Señor y lo anunció desde la antigüedad. Entonces Pedro está recordando esto. Está recordando que ¿quién es el que lo anunciaba? El Espíritu de Dios. El Espíritu que le dice el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu que anunciaba al Mesías. ¿Cierto? Estamos viendo algunos nombres que toma el Espíritu Santo en las Escrituras. Solamente algunos nombres, no todos. No vamos a alcanzar en una semana quizás a estudiar todo lo del Espíritu Santo, pero estamos viendo algunos de esos nombres. Entonces, miren acá Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, pensemos, Génesis, el momento de la creación. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí tenemos toda una prédica. Si es que alguien necesita predicar algún tema, se puede tomar de este verso. La importancia de la fe. Porque todo estaba desordenado y vacío. Estaba el Espíritu Santo moviéndose ahí, pero no estaba haciendo nada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios habló. Hasta cuando Dios dijo. ¿Cierto? Y el Señor dijo, sí, miren, si me dan un segundito, voy a buscar el verso acá para que lo podamos ver con toda claridad. Aquí tengo mi Biblia. Génesis. Vamos a buscar acá mi Biblia. 1. Génesis 1. Ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, lo leímos recién, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, o sea, todo estaba desordenado, y dijo Dios, pero si estaba ahí el Espíritu Santo, pastora, pero faltaba la palabra. El Padre estaba hablando la palabra. ¿Quién es el Logos? El Hijo, la palabra. Ahí están los tres, otra vez, los tres. Casi hice como el pastor Juan Carlos, los tres. Los tres otra vez estaban juntos, allí en el momento de la creación. Y dice así, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué hizo Dios? Habló. Entonces muchas personas dicen, pero pastora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que orar si Dios sabe lo que yo necesito? Si el Espíritu Santo vive en mí. Si el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Porque es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar diciéndole a Dios lo que yo necesito? Fe. Porque cuando tú oras, cuando tú hablas, y tú no solamente hablas el problema, porque ya sabes cómo orar, ¿cierto? Sino que sí, Dios sabe tu problema, pero cuando tú estás orando, ¿qué estás hablando? Tú estás diciéndole, Señor, yo sé que está escrito. Yo sé lo que tú has dicho sobre este problema. Yo sé y me pongo de acuerdo contigo y lo hablo así. Gracias, Señor, porque yo sé que tú sabes que a lo mejor mi cuerpo en este momento no está funcionando bien, pero yo creo lo que está escrito y me pongo de acuerdo contigo y digo, gracias, Señor, porque por tu llaga yo he sido sanado. Y el Espíritu Santo que está en ti vivifica todo tu ser. Vivifica todo tu cuerpo. Lleva vida a tu ser. Amén. Vivifica dice espíritu, alma y cuerpo. Vivifica todo tu ser.
Qué glorioso, ¿cierto? Cuando estamos ahí, en medio de una situación, y tú dices, ¿pero por qué? Porque Dios necesita que tú que estás en la tierra uses tu voz como autorización para que el Espíritu Santo se mueva. Y tú eres el canal de bendición para todo lo que te rodea. Tú eres el canal de bendición que Dios usa para bendecir a todos quienes te rodean. Por eso es que son tan importantes tus palabras. Por eso es que es tan importante que nos pongamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Por eso es que es tan importante cómo usamos nuestras palabras. Si las usamos para bendecir o las usamos para maldecir. Nosotros siempre damos el ejemplo de nuestros hijos. ¿Qué hablamos sobre nuestros hijos? Pero yo te voy a decir algo más. ¿Qué estás hablando sobre tu esposo, tu esposa? ¿Qué estás hablando sobre la comunidad que está a tu alrededor? No, es que aquí siempre hay problemas, nunca se arregla todo, nunca se arregla nada y vamos a estar aquí 20 años más viviendo de la misma forma. No. Comienza a hablar lo que está escrito. Tú eres una bendición en ese lugar. Dios te llevó ahí para que las cosas cambien a tu alrededor. Desde que nosotros llegamos acá a Los Ángeles, las cosas han cambiado a nuestro alrededor. De hecho, no teníamos ni siquiera la mínima posibilidad de tener internet por fibra en este lugar, donde yo estoy transmitiendo hoy día. Y llegó la fibra. Nosotros cuando ya supimos, tenemos que ir a vivir allá, entonces comenzamos a dar gracias al Señor porque sabemos que la casa del justo está llena de bienes, de todo lo que el justo necesita para vivir. Entonces le empezamos a dar gracias porque para nosotros era importante para hacer todo este trabajo tener una buena internet. Y comenzamos a orar por la fibra. Usted va a decir, ¿pero a Dios le importan esas cosas? Obvio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros hagamos una buena tarea. Y en este momento, ¿usted cree que si Pablo no estuviera en este tiempo no hubiese usado las redes sociales, las comunicaciones y todas las cosas? Por supuesto que sí. Entonces, cuando llegamos un día acá y el pastor Juan Carlos ve una camioneta, dice, ¿una camioneta de fibra? Y le pregunta, dice, sí, que estamos empezando a instalar fibra. Y preguntamos por el lugar donde está nuestra casa y nos dijeron, no hay ninguna posibilidad para allá. Y nosotros dijimos, no se preocupe, por ahora no hay posibilidad, pero más adelante la va a haber. Y seguimos dando gracias y creyendo por la internet. Y la gente nos preguntaba y nosotros le decíamos, sí, nosotros vamos a tener internet ahí en donde estamos. Y nos decían, pero ¿cómo? Si nosotros llevamos como no sé cuántos años aquí, solamente nos podemos conectar por una antena que tiene 5 megas. Y nosotros le decíamos, no, nosotros vamos a tener internet, porque el Señor nos envió acá. Y por causa nuestra van a ser bendecidos todos. Y la internet llegó y son bendecidos mis vecinos de más atrás de donde vivo yo, porque llegó para allá la fibra. Después cuando supieron que había fibra, todos querían fibra para allá, después de estar reclamando que nunca llegaba nada. Entonces, claro que me puedo poner de acuerdo. Mis palabras son importantes para poder ver la voluntad de Dios en mi vida. Génesis 1:2. El Espíritu Santo fue llamado el Espíritu de Dios cuando todo estaba desordenado y vacío. Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Amén.